Tenemos la intervención de nuestro grupo 190 de Psicología Social en el panel, donde vamos a dar respuesta a 3 preguntas de Soto y de Bocanegra. En cuanto a las preguntas, vamos a dar un término de 5 minutos para que cada panelista dé su respuesta y me permito presentarlas, que está conformada por la compañera Diana Mayerly Wilche Soler, Elizabeth Martínez Moreno, Sandra Joana Martínez Figueredo, Olga Janet Álvarez Figueredo y quien les habla, Adriana Lucía Quevedo. Démosle la palabra a nuestra compañera Elizabeth, quien nos hace una reflexión sobre el metasentido y la praxis científica, donde nos habla sobre la propuesta de Ignacio Martín Baró, desde la psicología social. Buenas tardes. En esta lectura podemos evidenciar los aspectos epistemológicos y ideológicos que hicieron posible la consolidación y la producción del conocimiento de la psicología social. Esto provocó cambios en los aspectos existenciales del ser humano de la época, especialmente en Europa y en países más industrializados. Esto porque se iban adaptando a la nueva ola de pensamiento mítico, autónomo y racional que permitía tener conciencia sobre el rol del individuo en la sociedad moderna. La psicología social, en sus primeras teorías, se apoya en las pretensiones de las ciencias sociales de su época, que buscaban tener el control de los individuos por medio de la razón. Por otro lado, se sabe con exactitud cómo surgió la psicología. Se entiende que el ser humano desde sus inicios ha tratado de comprenderse a sí mismo y al otro. Por esa razón, la psicología social se aleja de introducir elementos metafísicos espirituales que puedan condicionar el preciso y objetivo análisis científico de la realidad. La psicología, en la psicología social, ha pasado por diversas formas que le han permitido estar en constante evolución a la par del ser humano. Hoy día la psicología y la psicología social se ha consolidado como ciencia que usan métodos científicos que corroboran sus estudios y así los hacen verídicos. Seguimos con nuestra compañera Diana, que nos hace un breve análisis sobre la reflexión de la praxis en la psicología social. Adelante, compañera. Gracias, compañera. Buenas noches. Mi intervención será más que todo en la parte de la psicología social en América Latina. El documento del doctor Ramón Soto hace referencia al proceso de evolución que ha tenido la psicología social desde sus inicios, más o menos de la década de los 50 a la fecha, donde se pretende investigar los efectos de la cultura sobre el comportamiento y la identidad social. La psicología en América Latina se caracteriza por la crítica que se hace fuerte a otros países, como lo son Estados Unidos y Europa. En este proceso de evolución de la psicología social en América Latina, se evidenció que estábamos atravesando, además de una crisis epistemológica de cómo nos acercábamos al conocimiento, sino que también estábamos hablando de una crisis metafísica que afectaba desde la transformación del sentido común hasta la dirección que se debía tomar en ese proceso de evolución en el que nos encontrábamos. Debido a todo esto fue que nos dimos cuenta de que nos estábamos estancando, pues estábamos realizando comparaciones o estudios en base a los modelos, las teorías y métodos no de América Latina, sino que estos pues venían de Europa o Estados Unidos. Es decir, que estábamos bajo otros paradigmas que nada tienen que ver con la cultura latina. En ese proceso de desarrollo de la psicología social en América Latina se realizó básicamente en 5 facetas. La primera nos habla acerca de cómo podíamos explicar el comportamiento humano de manera pseudocientífica
rudimentaria en base a los antecedentes. Por ende, fue que nos dimos cuenta que no teníamos las bases necesarias y debido a ello fue que desarrollamos una conciencia e identidad propia independientes de los demás países. Otra de las fases es la constitución y afirmación sistemática de la subdisciplina. A nivel académico e investigativo, se empezaron a realizar estudios científicos en pro de la psicología social en América Latina. Otra de las fases es la consolidación de la psicología como disciplina académica, donde acá se producen los métodos, modelos y teorías propios, pero que son analizados en paralelo con las que ya se tenían de los otros países de Estados Unidos o Europa. Hay otra fase que es la crisis de la psicología social. En este proceso en el que nos encontrábamos y a pesar de que ya había de haber culminado o adquirido bastante información y experiencia, nos dimos cuenta que existían muchos paradigmas, muchos de ellos los paradigmas emergentes, como los menciona la psicóloga Maritza Montero en el documento. En su momento, los psicólogos se cuestionaron acerca de si en verdad servía lo que se estaba haciendo y llegaron a dudar, pues a pesar de que todo lo que se hacía no estaba dando la respuesta que se esperaba y pues no funcionaban o simplemente no estaban sirviendo. Debido a todas estas cuestiones, debido a, digamos, esta crisis, por así decirlo, fue que aparecieron las nuevas perspectivas, donde se dio inicio a una nueva praxis encaminada en la psicología social, pero ahora desde la sociología, pues esta se encarga del análisis científico de la sociedad o la población a nivel regional y por ende es que de acá surgen los nuevos enfoques metodológicos. En esta fase, la última fase de desarrollo propio de la psicología social en América Latina, es donde se evidencia que la psicología social está en una constante construcción y producción de conocimiento, donde se revisa a sí misma, revisa sus objetivos, sus fundamentos y por ende sus efectos, teniendo en cuenta este proceso evolutivo y ajustándose en aquella línea sociológica, ya que, bueno, ya lo había mencionado, en pro del bienestar social y de las comunidades. En conclusión, se puede decir que la evolución de esta psicología social en América Latina ha sido un proceso constante que aún está en desarrollo y que también le falta mucho camino por recorrer, pero que estamos en ese proceso donde también es importante mencionar que se debe trabajar de la mano de subdisciplinas de la psicología como son la política y la comunitaria. Gracias, compañeros. Muy bien, compañera. Le damos la palabra a nuestra compañera Sandra Joana Martínez, quien nos hace un resumen crítico sobre el papel de psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Claro que sí, compañera. Buenas noches. Pues mi ideología ante el psicólogo social es que le puede brindar a la sociedad actual un aporte importante, ya que este debe conocer de primera mano las problemáticas de los individuos y actuar con cada uno de estos para cambiar positivamente la sociedad. El psicólogo social como ciencia permite interactuar y dar un análisis a las problemáticas que presenta la sociedad. A través de metodologías, estrategias, busca encontrar una solución a estas problemáticas que afectan tanto a la sociedad y pues esto se ha venido presentando con todos los avances que nos han venido dando personajes en la ciencia de la psicología social. En cuanto a actualizaciones, la cual reconoce que los individuos están en interacción en el marco de la sociedad y la cultura, donde como ciencia la psicología nos brinda una realidad social y cultural. Es aquí donde el profesional llegaría a buscar las estrategias y ideologías, dándole una transformación contextual. El psicólogo social siempre se conecta con la realidad social desde lo afectivo y lo emocional. Al mismo tiempo, genera alternativas innovadoras en la acción social, provocando transformar, crear referentes con respecto a la realidad y buscar soluciones a las problemáticas encontradas.
El psicólogo social siempre está adquiriendo conocimientos, los cuales le permite acercarse a todas estas realidades que presenta el mundo de un consumismo y los cambios constantes que presenta la sociedad. El objetivo principal del psicólogo social es transformar de manera positiva a los seres humanos ante la cultura de la sociedad que lo rodean. Un análisis muy pequeñito que les podría brindar sería que el psicólogo social fortalece conocimientos que va evolucionando poco a poco, dando sus aportes para dar grandes cambios. Este se puede mantener actualizado con investigaciones, la cual brinda una oportunidad de que el individuo interactúe con la sociedad que lo rodea. Es primordial porque esto le permite acercarse a las realidades y transformaciones que se han venido presentando. Y esta interacción le ayuda a dar una formación a cada uno de los seres humanos, los cuales interactúan en la sociedad. Muchas gracias, compañera. Bien, bien, compañera. Excelente su resumen crítico. Seguimos con nuestra compañera Olga Janet Álvarez Figueredo, quien también nos habla sobre el tema de Bocanegra, donde el rol de psicólogo social sobre la realidad contemporánea colombiana. Adelante, compañera. Gracias, compañera. Buenas noches para todos. Bueno, el papel que cumple el profesional dentro del campo social es muy importante, ya que desarrolla reflexión y permite que se aborden desde el marco de la realidad colombiana las problemáticas que afectan la sociedad, teniendo en cuenta que en nuestro país se presentan situaciones de violencia y diferentes conflictos y fenómenos sociales. De igual manera, desde el punto de vista ético, se reconoce que esta es una disciplina que permite conectarse desde la parte afectiva y emocional. Por tanto, los psicólogos están en la capacidad y cuentan con el conocimiento necesario para afrontar esta problemática, ya que cuentan con herramientas y técnicas para orientar hacia una transformación en nuestras conductas. De igual manera, el psicólogo social se presenta como un agente inmerso en nuestro entramado de relaciones que permiten conectarse con la realidad social, no solo dentro de lo académico, sino que también permite conectarnos desde lo afectivo y lo emocional para generar de esta manera la forma en que se conoce a los individuos y responden únicamente a la necesidad de un sistema que permite realizar reflexión y cuestionamientos en cuanto a las problemáticas que se presentan. En el mismo sentido, brindar alternativas innovadoras en la acción social, provocando el debate en el campo de la búsqueda en cuanto a transformar e innovar los referentes de la realidad social que tienden a establecerse históricamente. Permanece en la conciencia de los individuos sin que estos se pregunten por su propio papel en el contexto en que se repercute y por supuesto cuestiona acerca de la forma en que se está construyendo conocimiento en psicología social y propende explorar, conocer, investigar y acercar a la generación múltiples miradas que permitan comprender los hechos históricos desde un contexto situado y de esta manera se pueda relacionar la situación y los vínculos sociales en cuanto a las problemáticas que se presentan dentro de la realidad social del país. Y de igual manera promoviendo la construcción de conocimiento, interviniendo en las problemáticas que se presentan en nuestra sociedad. Muchas gracias. Excelente, compañera Olga, su intervención. Una vez analizados los temas y abordados los temas propuestos, vamos a una serie de preguntas que los panelistas tendrán la disposición de contestar. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia que tuvo el proceso de la crisis en la psicología social? Le damos la palabra a nuestra compañera Mayerly para que dé su respuesta. Gracias, compañera. Pues sí, debido a ese proceso de crisis es que adquirimos conocimientos, pues nos cuestionamos en base a experiencias evidenciadas
y a su vez esto nos permitió que la psicología social en América Latina como que se desprendiera de esos enfoques que veníamos teniendo de Europa y Estados Unidos, rompiendo, digamos así, paradigmas y haciendo que tomáramos identidad y conciencia social propios, permitiéndonos trabajar en pro de nuestras comunidades bajo nuestras propias virtudes, mentalidades, costumbres o conductas sociales, desde lo que conocemos también como sociología. Esto con el fin de ayudar o encontrar soluciones a las problemáticas que nos atañen o nos aquejan, ya hablando de nuestro país, nuestra comunidad, nuestra región en general. Es eso, compañera, gracias. Diana, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los 3 factores políticos que hicieron posible la creación de la psicología social? Le damos la palabra a nuestra compañera Elizabeth para la respuesta. Bueno, en el texto de Soto encontramos la explicación que dio Ibáñez sobre los factores políticos que dieron a la aparición de la psicología social. Uno de los factores es el conocimiento social, que está basado en la creencia de un gobierno tomando decisiones por la sociedad, desarrollando relaciones humanas entre diferentes grupos sociales, con jerarquías marcadas como en empresas, colegios, familias, y ayudando a que la adaptación a estos grupos se dé de una forma más sencilla. El segundo factor es la construcción y el desarrollo del Estado moderno, con la progresiva implantación de la democracia parlamentaria como forma política óptima de las sociedades. Desempeñó un papel esencial en la constitución de la psicología social. Y en efecto, a medida que el Estado se secularizaba, sus fuentes de legitimación trascendentales por una serie de fuentes incardinadas en la propia sociedad, los principios legitimarios de la acción política descansaron sobre nociones tales como la máxima bienestar social para todos o como la libre expresión de la voluntad general. Y el tercer factor es la generalización de la economía de mercado. También favoreció la emergencia de la psicología social mediante una triple exigencia que pasaba por conocer las necesidades de los consumidores. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo el psicólogo social interviene en las problemáticas que se presentan en la sociedad? Démosle la palabra a nuestra compañera Sandra. Sí, compañera. El psicólogo social ha presentado unos avances, el cual nos brinda actualizaciones, nos permite que el individuo interactúe en la sociedad de manera contextual, lo cual brinda la realidad social y cultural, y es aquí donde llegaría a buscar estrategias y metodologías para darle solución a la problemática encontrada. De esta manera va formando unas transformaciones contextuales. El psicólogo social siempre se conecta con la realidad social desde lo afectivo y lo emocional. Al mismo tiempo, también genera alternativas innovadoras que provocan transformar y crear referentes respecto a la realidad social encontrada. Este también busca estrategias y metodologías, lo cual da y brinda soluciones a las problemáticas encontradas hoy en día en Colombia. Muchas gracias, compañera. Gracias, Sandra. Seguimos con la última pregunta y que damos por finalizada la serie de preguntas. ¿Qué importancia tiene la labor que cumple un psicólogo social dentro de la sociedad? Nuestra compañera Olga Janet nos puede colaborar con la respuesta. Compañera Olga.
Creo que la compañera tuvo problemas de conexión. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, sí, señora. ¿Qué importancia tiene la labor que cumple un psicólogo social dentro de la sociedad? Yo creo que el rol que cumple el psicólogo social dentro de la sociedad es precisamente el de mediar todas estas problemáticas que nos atañen como sociedad, como comunidad, ser como el intermediario de todos estos, de todas estas problemáticas que puedan surgir con el paso del tiempo en busca de tener eh, una mejor comunidad o una mejor sociedad, una mejor relación entre nosotros mismos. Daría eso como respuesta. Muchas gracias, Diana. Damos por terminado las respuestas al panel y vemos que podemos concluir que estas críticas de la historia de la psicología sobre el interés que va dirigido a lo epistemológico, su desarrollo como ciencia independiente y que fue creada durante la década de los 50, donde surge la creación de la mayor parte de las escuelas de psicología y con reconocimiento en la necesidad social de esta profesión. También vemos que nos hablan de una disciplina práctica que trató de colaborar con otras disciplinas, especialmente la medicina, la educación y la sociología. También la filosofía forma parte. Es importante que en esta panel, con estas lecturas de Soto, Bocanegra, nos dan a entender sobre la perspectiva de Martín Baró que los psicólogos en formación nos basamos en las problemáticas de la sociedad, de la vida real, del día a día, de lo cotidiano, y que nos ayudan a construir conocimientos y a formar estrategias, a idear estrategias para poder intervenir a la parte social, a la parte vulnerable, a la parte que no tiene la manera de tener esa ciencia, la psicología, que es el comportamiento, son las emociones, los sentimientos del ser humano, y que se ve reflejado a través de esta ciencia, de esta parte humana, que es la que trata la psicología. Damos gracias a todos y cada uno de ustedes por la intervención y espero que esta parte del panel nos sirva no solamente como para poder establecer una relación, porque desde ya tenemos una relación aquí entre compañeros, tenemos una formación de grupo y que nos ayuda a ver realmente cómo es la sociedad, cómo son las problemáticas, cómo son todo lo que interviene y nos ayuda a formarnos como personas con calidad humana, con esa parte social que nos hace falta para poder abordar esos temas tan álgidos que nos ayudan a ser grandes seres humanos y que tenemos la necesidad y tenemos el rol y que debemos transformarlos, ya que en la parte histórica este papel no se veía con tanta importancia como ahora, porque ahora estamos de lleno dentro de la realidad social, dentro de la problemática social, que es la que nos debe interesar y que nos da ese aporte para poder intervenir. Gracias. Muchas gracias, compañeras, muy amables. Ahí ya terminamos y entonces tocaría mandar el